Tengan muy buenos días, mi nombre es Fabricio Daniel Escobar y este día estaré haciendo dos entrevistas a dos profesionales del derecho, haciéndoles la interrogante de ¿qué es el derecho? Ellos darán su propia definición del derecho y luego las analizaremos sobre las polémicas del positivismo y el no positivismo. La primera entrevista que tendremos será del licenciado Marvin Francisco Escobar y la segunda entrevista será de la licenciada Giselle del Rosario Quintanilla. Comencemos. Y ese es como un término complejo, anfibológico, y requiere bastantes aristas para aquel que de alguna manera necesita profundizar sobre el contenido. El derecho es una una disciplina que pretende normar el comportamiento de las personas para que no se genere ningún tipo de autoritarismo, de anarquía y violación a los derechos fundamentales. Asimismo, el derecho, además de esa implicación positivista, abarca el área científica. Me refiero a los distintos, el derecho científico sería todos aquellos aportes que nos han facilitado algunos ilustres, donde explican, dan algún tipo de análisis e interpretación respecto del ordenamiento jurídico. A modo de ejemplo podría citar a Luigi Ferraioli, Hans Kelsen, Atienza. Todos de alguna manera dan ciertos aportes a todo este sistema doctrinario. Un tercer enfoque del derecho lo podríamos trazar en el tema, en el aspecto de la justicia. Y para eso quisiera hacer referencia a una de las máximas del jurista uruguayo, Couture. En caso de controversia entre el derecho y la justicia, debe de prevalecer esta última, porque es un valor metafísico, es algo que pertenece al, al individuo. Y muchas veces los cuerpos legales pueden regular ciertas disposiciones, pero en la praxis procesal los jueces, los fiscales, si solamente se fundamentan en lo que nos indica el derecho positivo, podrían estar recurriendo en una violación a las cuestiones metafísicas y jus filosóficas. Otro de los aspectos sobre esta temática, porque para hacer, para hacer referencia de una manera integral de una manera integral, tenemos la corriente filosófica del, del pragmatismo, donde los códigos pueden estar, pero muchas veces se requiere una efectividad por parte de la Corte Suprema de Justicia, ser un poco más prácticos y que el acceso a la jurisdicción implique al justiciable que se cumplan sus pretensiones o de alguna manera se resuelva de conformidad a la ley. Eso sería. Una vez habiendo ya escuchado la definición de qué es derecho del licenciado Marvin, daré como las definiciones o en qué consisten las polémicas de positivismo y no positivismo. Positivismo. El positivismo cree en la separación. ¿Qué es la separación? De que el derecho no tiene que auxiliarse de ninguna otra ciencia ni de ninguna otra disciplina. Un ejemplo, el derecho para los positivistas ceñidos, como podría citar, ellos consideran de que el derecho no tiene que tener relaciones con lo moral. Lo moral no tienen que relacionarse, tienen que estar separados, que tiene que haber una línea que los separe, que no los vincule en nada. Ellos no les, a los positivistas
A ellos no les importa que el derecho sea justo, sea inmoral o moral, a ellos no les importa nada. A ellos lo que les importa es de que el derecho haya pasado por los órganos competentes y que se haya legislado correctamente como se debe de crear el derecho. Para ellos ya se debe aplicar tal y como está al pie de la letra, sin importar nada los otros factores. En cambio, para los no positivistas, ellos creen en la vinculación. ¿En qué? Que el derecho tiene que ir de la mano con lo moral, con los aspectos fundamentales, tienen que ir unidos, que se tiene que auxiliar de otras, de otras disciplinas, de otras fuentes. También de que para los no positivistas, ellos les importa bastante de que si el derecho es injusto, es inmoral no se adecua, no lo tengo que seguir. ¿Por qué? Porque es injusto. Los no positivistas, sí, que el derecho tiene que estar adecuado a la justicia, que tiene que ser justo. Si existe controversia entre la justicia y el derecho, debe prevalecer la justicia. En cambio, para los positivistas, no, ellos prevalece prevalece el derecho, perdón. ¿Se entiende esa diferencia? De que para los no positivistas, en controversia de la justicia y el derecho, prevalece la justicia. En cambio, para los positivistas, prevalece el derecho. Sea para entrar a analizar la pregunta que se le hizo al licenciado Marvin Francisco sobre qué es el derecho, él comienza diciendo: el derecho es una ciencia, una disciplina que busca normar el comportamiento del ser humano para evitar algún tipo de autoritarismo, anarquía, violación a los derechos fundamentales. El licenciado Marvin dice que entre caso que exista controversia en el derecho y justicia, debe prevalecer la justicia. Y eso claramente nos lleva a la temática del positivismo y no positivismo, que la respuesta de que es derecho del licenciado se basa en el no positivismo. ¿Por qué? Porque si el derecho es injusto, si el derecho es injusto o inmoral, o considero que no es apropiado, no lo debo de seguir. ¿Por qué? Porque el derecho está bajo la justicia, debe prevalecer la justicia encima. Y en conclusión ya, considero que la respuesta del licenciado Marvin es basada en el no positivismo. Muy bien, y ahora como segundo punto escucharemos y posteriormente analizaremos la respuesta del interrogante, que es derecho, hacia la licenciada Giselle del Rosario Quintanilla. Escuchemos. Ya le puede definir lo que es el derecho. Nosotros sabemos que el derecho es bastante difícil de definir porque encontramos teorías diversas en las que podemos formular nuestra propia definición. En este caso tenemos, por ejemplo, la teoría tridimensional del derecho, que nos permite ver que el derecho no solo lo podemos ver como una norma, sino también como un valor y como un hecho social. Es decir, podemos encontrar hechos sociales que sean capaces de originar normas en la búsqueda de la justicia dentro de la sociedad. Debemos tener en cuenta qué tipo de ordenamiento jurídico tenemos, qué tipo de Estado es el que tenemos para poder establecer qué norma va a formar el derecho. En este caso nosotros estamos en un estado constitucional de derecho, es decir, nos vamos a regir por normas que encontramos dentro de la Constitución y valores que como sociedad queremos proteger para poder lograr la armonía dentro de la sociedad. Todas estas normas se imponen para la consecución de la justicia y el orden. Es decir, a través de las normas nosotros podemos saber cuáles son los comportamientos deseados y los reprochables dentro de la sociedad, pero también nos ayuda, basándonos en la Constitución, a poder ser protectores de nuestros propios derechos y que también el Estado sea garante de los derechos de las personas. De esta forma nosotros podemos encontrar todos los mecanismos y las normas y las reglas suficientes para poder proteger nuestros derechos y los derechos de las demás personas. No solo se trata de normas que por ser emanados por los órganos establecidos o los órganos competentes sean capaces de poder dar un castigo o poder colocar una sanción, sino también ser capaces de poder encontrar ahí los derechos para que puedan ser establecidos por la misma sociedad. Muy bien, ya habiendo escuchado la definición de qué es derecho de la licenciada Giselle, procedamos a analizarla.
Ella desde un principio en su definición comienza diciendo de que la palabra de derecho tiene un montón de definiciones y algunas definiciones solo se adecuan al derecho como norma, como lo más general, pero existen otras también de que lo analizan globalmente y pone por ejemplo la teoría tridimensional del derecho, que esta contiene el derecho como valor, derecho como norma y derecho como hecho social. Ya como nosotros analizamos anteriormente, qué es las definiciones del positivismo y el no positivismo, en la teoría tridimensional del derecho desde un inicio entra en la ideología del no positivismo, porque considera que se tiene que ver el derecho como un hecho social, como valor, como norma, como nosotros los inculcamos. No solo se tiene que leer en lo general, sino que tiene que ir de la mano con la justicia, tiene que ser el derecho justo. También dice, no solo se trata de normas creadas por órganos competentes, capaces de dar un castigo o colocar una sanción. Es lo que yo les decía, de que tiene que ir con la justicia, que también el derecho nos sirve en base a la Constitución para reclamar nuestros derechos fundamentales, que los otorga la ley. Y ya para concluir, termino diciendo de que la definición de la licenciada Giselle está basada en el no positivismo, porque ella considera que el derecho se tiene que ver de muchas partes, que tiene que ir de la mano con otras ciencias, con otras disciplinas. Muchas gracias por su atención y estas han sido las dos entrevistas y las hemos analizado sobre el positivismo y el no positivismo. Muchas gracias, que pase feliz día.